Ya que tenemos anotado el enunciado, ahora lo que vamos a decir, los datos son 62, 63, 58, 65, 63, 70, 62, 65, 68 y 60. Lo que vamos a hacer es ordenarlos de menor a mayor, pero lo vamos a hacer con una técnica diferente. Lo primero que vamos a poner es, a ver, perdón, aquí seguimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí era 70, ¿no? Entonces, los anotamos. Entonces os repito de nuevo, 62, 63, 58, 65, 63, 70, 62, 65, 68 y 70. ¿Bien? Entonces, esos serían los datos. Muy bien. Ahora, vamos a colocarlos en forma, de menor a mayor, pero haciendo el siguiente conteo. Es decir, vamos a poner, ya no para no borrarlo, voy a poner aquí, por ejemplo, el dato más chico que observo aquí, si ustedes ven, es 58. Entonces voy a poner 58. ¿Sí? 58. Después veo que el siguiente valor en orden sería 62. O sea, ya tomo el 58, luego el 62. Luego el otro valor que aparece es el 63. Luego aparece el número 65. Y luego aparece el número 70, perdón, 68, 68 y luego 70. Entonces lo que vamos a hacer nosotros en primer lugar es contar cuántos 58 hay. En este caso nada más hay uno, lo tachamos y ponemos una rayita. En 62 notamos que hay uno y hay dos, entonces ponemos dos rayitas. En 63 tenemos uno y también tenemos dos, entonces aquí ponemos dos rayitas. 65 hay solamente uno y dos también, entonces tenemos uno, dos rayitas. 68 tenemos una y 70 tenemos uno, dos, entonces dos rayitas. Si hubieran dos, tres, cuatro o cinco datos, por ejemplo, pondríamos 1, 2, 3, 4 y 5 sería así, ¿de acuerdo? Entonces, así quedaría el conteo. Ajá. Entonces, primero es anotar o identificar los diferentes valores. No es necesario poner, por ejemplo, 2 veces 62, 2 veces 63, sino que hay que extraer 58, 1, 62, 2, 63, 2, así, ¿de acuerdo? Entonces, hay que poner el conteo de cada uno de ellos. Entonces, esto que estamos haciendo ahorita, de contar cuántas veces aparece cierto número, eso es obtener la frecuencia. Y en primer lugar, a esta frecuencia, nosotros la vimos en la información que le subió el Classroom como frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Ajá, entonces, esta es la famosa frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta como tal es las veces que aparece un valor en un conjunto de datos. O sea, en este caso, pues sería una variable cuantitativa porque son números. ¿De acuerdo? Entonces ya con esta información ya puedo obtener mi tabla de datos no agrupados. Mi tabla va a tener las siguientes columnas. La primera es el dato. En este caso sería kilogramos. La siguiente columna sería mi frecuencia absoluta. La siguiente sería mi frecuencia relativa. ¿Sí? Después tendría yo mi frecuencia absoluta acumulada. Y por último, mi frecuencia absoluta acumulada relativa. Ajá. Entonces así estaría escrito. Tendríamos esas columnitas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora, ¿cómo la voy a llenar? En primer lugar, voy a poner aquí en forma de fila, de columna y fila, los datos, estos que están aquí, los voy a poner acá. 58 y anoto su frecuencia. Ahora sí anoto con un número digital, con un dígito, perdón. Después sería 62, pondría yo 1, 2, entonces sería 62, dos veces, 63, dos veces. Después tendría 65, 65, también dos veces. Voy a borrar esto. Y ahora sí. Tendría yo
68 una vez y 70 serían 2 veces. Entonces así estaría. Entonces, así. Y ahora sí voy a colocar aquí una raya donde indique que ya terminé. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo hace rato cuando planteé el ejercicio dije que había 10 datos. Aquí deben de haber 10 datos comprobados. Es decir, si yo sumo toda la frecuencia absoluta me tiene que dar 10. Entonces tenemos 3, 5, 7, 8 y 2 son 10. Entonces este 10 se le conoce en estadística como n minúscula. N minúscula va a representar la cantidad de datos. N es la cantidad de datos. ¿De acuerdo? Entonces este 10 que está aquí es la suma de toda la frecuencia absoluta. Siempre la suma de todas las frecuencias absolutas debe de coincidir con el total de datos. Es una forma de balancear o de comprobar que todo esto está bien. Posteriormente vamos a tener la parte de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es dividir cada frecuencia absoluta entre n. Es decir, voy a dividir, por ejemplo, para el caso 1 sería la frecuencia absoluta entre el total de datos. Esto me da frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta individual, lo voy a poner aquí, y, ¿sí? O sea, esta, o cada una de ellas, entre el total de datos. Por ejemplo, para el primero sería 1 entre 10, o sea, un décimo. Un décimo sería 0.1. Entonces, aquí sería 0.1. Y esa sería nuestra primera frecuencia relativa. Después sería 2 sobre 10. ¿Sí? 2 sobre 10 es un quinto, es 0.2, ¿no? O sea, el doble, ¿no? Es 0.2 acá. Acá es 0.2. Acá también es 0.2. Acá es 0.1. Y acá 0.2. ¿Bien? Entonces, noten ustedes que la suma de todas las frecuencias relativas nos tiene que dar 1 o 100%. Ajá. La frecuencia relativa, de hecho, se expresa de manera decimal o de manera porcentual. Eso va a depender mucho de cómo nos lo pidan. En este caso, lo estamos externando de manera decimal. Entonces, si sumamos cada una de ellas, 2, 4, 6, 8 y 2, 10 sería 1.1, o sea, 1, un entero. 1 es el 100%. Entonces es una forma de comprobar que también se hizo bien la división. Entonces, repito, para calcular la frecuencia relativa se tiene que dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Cada una, y se va anotando acá. Es recomendable poner del punto decimal hacia la derecha 4 dígitos. Es decir, si en este caso no hay más números, vamos a poner 3 ceros. Por ejemplo, acá serían 3 ceros. ¿Sí? Aquí de otros 3 ceros. O sea, la idea es que haya 4 dígitos después del punto decimal. Bien. Ahora ya pasamos a la parte de la frecuencia absoluta acumulada. La parte de la frecuencia absoluta acumulada es también muy sencilla de calcular. Esta frecuencia se utiliza para poder seleccionar, por ejemplo, algún valor en específico y ver de un ordenamiento de menor a mayor qué posición tiene o hasta qué tanto, digamos, del total de datos se ha avanzado. Por ejemplo, si escojo este dato de 65, seguramente debo de saber qué tanto me falta para llegar a los 10 datos o al 100%. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Es muy sencillo. En este caso, la primera frecuencia es 1. Pero para la segunda frecuencia se sumaría este número con este. O sea, es decir, 1 más 2 me da 3. Es decir, que en el dato 62, si yo lo tuviera ordenado de menor a mayor y voy contando, en el dato 62 voy a tener 3, o sea, ya avancé 3. Es decir, llevo un 58 y llevo un 62 y otro 62, es decir, 1, 2, 3, por eso es que aquí me marca 3, ¿sale? Entonces aquí son 3, en ese sería 3 más 2 son 5, 5 más 2 son 7, 7 más 1 son 8, 8 más 2 son 10, entonces este dato de aquí debe de coincidir con porque aquí estoy diciendo que ya llegué a los 10 datos, entonces es importante que esa comprobación se haga, que aquí este número debe de coincidir con el total de datos. ¿Vale? Entonces esa sería la frecuencia absoluta acumulada.
Y ya para sacar por último la relativa, se hace igual que la anterior, es decir, voy a dividir este valor entre 10, 3 entre 10, 5 entre 10, 7 entre 10, 8 entre 10 y 10 entre 10. Aquí está bien fácil porque aquí tiene que ser 1, porque es 10 entre 10 es 1, ¿sale? Entonces, de eso se trata. Por ejemplo, hay algunos valores que son fáciles de calcular, por ejemplo, 1 entre 10 ya quedamos que es una décima, 5 entre 10 quedamos que es 0.2, por ejemplo, ¿no? Y ya podemos sacar las demás, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que pues se llene de la misma manera cada uno de estos datos y pues ya aquí debe de dar 1, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo la división de cada uno de ellos, vamos a obtener precisamente el total de datos, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, así es como se llena esta tabla de datos no agrupados. Entonces, entiéndase que estos son datos no agrupados porque aparecen simplemente ordenados de menor a mayor, cada uno con la cuantificación de las veces que aparece. Y bueno, de esta manera nosotros vamos a poder sacar la tabla. Y esto es lo que se hace. Entonces, en su ejercicio que yo les dejé, eso es lo que tienen que hacer, llenarme cada uno de esos datos. ¿Sale? Entonces, haciendo esta regla, pues yo creo que va a ser muy fácil de entender. En el caso de ustedes, me parece que tienen cierta cantidad de datos, pueden utilizar Excel. De hecho, la idea es utilizar Excel, pasar estos datos a Excel, y Excel te permite ordenar de menor a mayor y hacer una cuantificación. ¿Vale? Bueno, hasta ahorita eso es lo que les quería explicar en esta breve sesión. Muchas gracias.